Las izquierdas tienen el sartén por el mango, por eso ahora nos meten marxismo cultural, después que ya nos metieron marxismo clásico, ¿ok? Ahí hay que detenerse un poquito más en eso que ustedes dijeron muy bien, muy gráficamente al principio, ¿no? Que los marxistas metieron el marxismo cultural en el baúl y ahora lo están sacando del baúl. Bueno, lo están sacando del baúl porque la estrategia era muy bien pensada para el mal, ¿ok? Era primero tener la sartén por el mango, o sea, a la sociedad agarrada por la economía, el dinero, la finanza y la moneda y las actividades productivas y demás, tenernos a todos pobres para someternos y adoctrinados por la educación pública, ¿no? Esa era la estrategia. Y una vez que entonces nos meten, pero marxismo cultural que no es solo ideología de género, no. La ideología de género es el cuarto y último elemento, porque ellos son gradualistas, el cuarto y último elemento, y los otros tres son el ecologismo ambientalista, que son los rojos disfrazados de verde, se llaman las sandías. Racismo antiblanco, o sea, Colón era un genocida y todo eso, y el peor de todos, el relativismo posmodernista. Ya nos metieron esos tres jinetes del apocalipsis marxista cultural, y ahora viene el cuarto, que es la ideología de género, con los baños neutros y todo ese tipo de cosas, y mujeres que pueden convertirse en hombres y hombres en mujeres, toda esa cosa. Ahora bien, mencionó Luis Alonso, creo, las leyes. Pero es que yo tengo un libro que se llama Las leyes malas. Todo este movimiento lo iniciamos en Guatemala en 2009, cuando yo escribí y publiqué un libro que se llama Las leyes malas, y se puede bajar en PDF gratis la primera edición, la segunda se compra en Amazon, ¿no? Las leyes malas, porque yo soy abogado además de politólogo, entonces yo puse la lupa en las leyes dictadas por la Agencia de las Naciones Unidas. ¿Okay? Leyes del trabajo, de la agricultura y reforma agraria, de la salud, de las jubilaciones, todas inspiradas en el manifiesto comunista hasta 2010, por decirlo así. Y desde 2010 en adelante, fuerte, inspirada en los cuatro jinetes del apocalipsis marxista cultural. Ahora, vos me mencionas el caso de Brasil. Bueno, el caso de Brasil fue para nosotros muy instructivo y aleccionador. ¿Por qué? Porque la receta para combatir todo esto se llama fusionismo. Ustedes pueden buscar en escritos míos, yo he escrito mucho sobre fusionismo, es una palabra que inventó Práxedes Mateo Sagasta, un político español del siglo XIX, y le puso ese nombre a su partido, Partido Liberal Fusionista. ¿Por qué le llamó fusionista? Por la fusión de liberalismo y conservatismo. O sea, liberalismo económico y conservatismo en lo moral y político. Entonces, esa reunión, no unión, sino reunión, porque nunca estuvieron separados. Consulte usted lo que es la escuela de Salamanca, los tratadistas protestantes que derivan un poco de la escuela de Salamanca. Ahí hay un libro muy bueno de Alex Chafuen. ¿Okay? Entonces, consulte usted, y entonces, claro, Práxedes Mateo Sagasta inventa el término fusionismo y después lo retoma en los años 50 del siglo pasado Frank S. Meyer, un excelente teórico conservador y asesor de Reagan. Entonces, en Brasil aplicaron la receta fusionista en modo elecciones y le funcionó muy bien. La fusión, digamos, de evangélicos, católicos, economistas liberales, militares y policías preocupados por la seguridad y tal, empresarios, sobre todo del sector agrícola y demás, ¿ok? Y algunos políticos de los buenos,
Claro, ahí no había un Milei que empezara a satanizar y a demonizarnos a los políticos. Había políticos muy buenos como Gustavo Bebiano, que fue el jefe del partido, y no había esa satanización a los políticos, a nosotros los políticos. Yo soy político y a mucha honra. Y todos los líderes de 5 Reformas somos políticos y a mucha honra. No somos ladrones ni mentirosos. Entonces, en Brasil ganaron las elecciones. Más de 50 millones de votos en la primera vuelta, eso fue apoteósico. Pero el fusionismo en modo electoral no le sirvió en modo gobierno. Porque una cosa es una coalición electoral y otra cosa es un gobierno de coalición. Mucho más fácil es lo primero, lo segundo es más difícil. Porque para lo primero, lo único que necesitas es un enemigo común. Y común que pueda aglutinar a todos esos sectores, y tan disímiles, tan no homogéneos. Entonces, ¿cuál era el enemigo? El PT, la corrupción del PT, Lula, Dilma, todo eso. Ok, perfecto, ganaron las elecciones. Pues la gente estaba cansada del PT. Bien, y de Odebrecht y toda esa historieta. Entonces, claro, surfearon la ola anticorrupción también, ¿no? Y ganaron las elecciones. Pero había que hacer, una vez llegado al gobierno, el 1 de enero de 2019, tenían que transformar una coalición electoral en un gobierno de coalición, que no es lo mismo. No es lo mismo, ni suena igual, ni se escribe parecido. ¿Ok? Y ya ahí el enemigo común no es suficiente. Hace falta otra cosa. ¿Qué cosa? El marco de un programa político, porque sin política no hay cambio, sin partido no hay política, y sin programa no hay partido, y eso no lo tenían. Ajá, ¿por qué? Porque ese hubiera, como lo tenemos nosotros, las 5 reformas, si el día de mañana nosotros somos gobierno en cualquier país de América Latina, de momento estamos muy cuesta abajo porque no tenemos dinero, no tenemos los recursos, pero si nosotros el día de mañana fuéramos gobierno, no está en cualquier país de América Latina, no haríamos lo que está haciendo los ministros del gabinete Bolsonaro hoy en día, que es devorarse entre ellos. ¿Por qué se devoran entre ellos? Por la sencilla razón, tal es así que la izquierda ni abre la boca, porque teme, porque la izquierda es muy hábil, siempre, es tan hábil que no dice ni una palabra sobre el desastre del gobierno Bolsonaro, porque teme, con fundada razón, que si la izquierda ataca a Bolsonaro, eso va a servir para unificar a todos los ministros alrededor del presidente. Mejor se quedan calladitos y lo dejan pelear entre ellos. Exactamente. Pero ¿y por qué pelean entre ellos? Bueno, porque cada uno de esos sectores, que son bastante heterogéneos, tiene sus propias prioridades. Y no tienen un programa común. Fulanito se hizo... Correcto, fulanito se hizo cargo. Bueno, tenían algo ahí, pero era muy débil, muy endeble. No es algo como lo que tenemos nosotros, las 5 reformas. Si ustedes invitan a estos conversatorios que ustedes hacen, invitan a Jorge Chiapas de Guatemala, a Artemio Estrella de México, a Osvaldo Chamagua de El Salvador, la gente nuestra, los líderes nuestros. Se invitan a Clotilde Alviso de Paraguay, se invitan a Angie Camacho de Bolivia, inviten a cualquiera o a todos los líderes nuestros, les van a hablar de las 5 reformas, proyecto La Gran Devolución, y de las reformas particulares, que son las reformas que cada uno de nosotros, los habitantes de este planeta, quisiéramos hacer en nuestro entorno inmediato, pero hoy no podemos porque nos lo impiden la pobreza, la falta de recursos y las leyes malas. Entonces, nosotros tenemos la narrativa del apartheid, el apartheid criollo. El doctor Václav Klaus vino a Guatemala muy motivado por nuestra narrativa, porque así como la izquierda tiene narrativas, nosotros también tenemos que tener narrativas. Y la principal narrativa, la narrativa maestra de nosotros, es el apartheid. Podríamos explicarle, perdón, don Alberto, explicarle a la gente, el apartheid en países como Sudáfrica, por ejemplo, existían leyes en donde se hacía una división muy clara entre los blancos y los negros, ¿verdad?
Entonces, usted está... Y los blancos eran privilegiados en ese tipo de régimen y los negros no lo eran. No lo eran. Y ahora se está volviendo la tortilla porque más bien ahora los negros han adquirido muchísimo poder y están haciendo, por ejemplo, que todos los agricultores blancos tengan que entregar sus tierras. Apartheid a la inversa. Apartheid a la inversa. Entonces usted está proponiendo una tesis que dice que en este momento estamos viviendo un apartheid, pero entre ricos y pobres. ¿Le estoy entendiendo bien? No, entre los de arriba y los de abajo. Califíqueme. Déjame que te lo explique brevemente. Porfa, muy bien. Resumidamente, el apartheid, hay que estudiar el apartheid, nosotros hemos estudiado mucho, no se sale de la ignorancia de un día para otro, hay demasiadas cosas para aprender y una de ellas es que el apartheid en la ley, en la letra de la ley, no era para joder a los negros con perdón de la expresión, sino para que los negros progresaran, se desarrollaran, pero separadamente. De hecho, apartheid fue el nombre popular que se le dio, pero tenía un nombre oficial la política del apartheid, y el nombre era SDP, que quiere decir Separate Development Policy. ¿Qué quiere decir Separate Development Policy? Quiere decir política de desarrollo separado. ¿Qué decían estos bandidos, los Boers? Pues no eran todos los blancos, porque los anglos no eran muy de apartheid, eran los Boers. Los Boers decían, nosotros queremos el bienestar de los negros. Nosotros no queremos que los negros sean pobres, analfabetos y que su esperanza de vida sea 35 años por las enfermedades y las desnutrición. ¡No! Entonces nosotros les vamos a dar socialismo a los negros, siempre y cuando sea separado. Por eso SDP, política de desarrollo separado. O sea, para los negros vamos a construir escuelas, hospitales, cajas de jubilaciones, incluso, y los vamos a financiar con impuestos, con nuestros impuestos. Nosotros vamos a pagar escuela para los negros, pero no van a ir nuestros hijos ahí. ¿Me entendiste? Claro. ¿Cómo era el apartheid? Nosotros vamos a construir hospitales para los negros, pero ahí van a estar los negros y los hijos de los negros, pero nuestros hijos van a ir a las clínicas privadas y nosotros también. ¿Okay? Y lo mismo con las jubilaciones. Y hasta la gente del sistema que impera en Latinoamérica, solamente que sustituye la palabra negro por la palabra latino, ¿no? Los de abajo. Claro. Lo de abajo. Y porque permíteme que te diga lo que le llamó la atención al presidente Václav, que me hizo el honor de citarme 3 veces en su discurso de cierre. Para mí fue muy emocionante, el mayor logro que he tenido en mi vida. Que un expresidente me cite 3 veces el documento que yo hice explicando cómo era el apartheid. Entonces, yo les decía, entre otras cosas, que el apartheid latinoamericano no era ni entre blancos y negros, ni entre pobres y ricos, sino entre los de arriba y los de abajo. ¿Por qué? Porque era regresarnos a la sociedad de 2 pisos, la sociedad donde no hay clase media, hay 2 pisos nada más. Ahora, lo que sucede es que tú dirías, sí, los ricos en el piso de arriba y los pobres en el piso de abajo. No, porque resulta que algunos pobres tienen acceso a los contratos, porque ahí está la barrera. ¿Dónde está el muro de separación entre los de arriba y los de abajo? En tener o no tener los contactos políticos. Los ricos son amigos del ministro, pero hay algunos pobres que son amigos de la secretaria del ministro. A lo mejor la secretaria del ministro es prima de ellos, que es secretaria del ministro o amante del ministro, y es mi prima. Entonces yo puedo conseguir pequeños favores, yo puedo conseguir un cupo en una escuela, yo puedo conseguir una cama en un hospital, yo puedo conseguir una bolsa de comida sin que me cobren nada, etc. Esos son los pobres de arriba. O sea que con contacto político a nivel de barrio, a nivel de caudillo, de cantón, digamos, como en Costa Rica, ellos pueden conseguir pequeños favores. Y los ricos, digamos, de arriba consiguen... sí. Los ricos de arriba consiguen grandes favores. Y abajo hay ricos y pobres. Abajo está la inmensa mayoría de los pobres que no tienen una prima que es secretaria del ministro,
y una cantidad importante de ricos en la economía informal. Así es como funciona el apartheid en América Latina. Ahora, ¿cómo podemos salir de eso? Bueno, volvemos otra vez a estudiar cómo se salió del apartheid en Sudáfrica. Los comunistas dicen Mandela fue. Claro, porque Mandela es comunista. No, ¿ok? No fue así. Hay que estudiar un poquito de sociología. Repito, no se sale de la ignorancia de un día para otro. La sociología del apartheid y de la lucha anti-apartheid vino por una feliz coincidencia, y que fue la siguiente. El apartheid nunca funcionó de verdad, nunca funcionó bien, siempre generó descontento por muchas razones, pero una de esas razones es porque en Sudáfrica la sociedad no se dividía entre blancos y negros nada más, sino que había los mulatos y había la población de origen indio e indostánico, ¿okay? Que no eran ni blancos ni negros, entonces no sabían dónde ir, donde venían los baños para blancos y para negros, y nosotros no somos ni blancos ni negros, ¿dónde vamos? ¿Okay? Entonces, y pasó lo siguiente, y vuelta otra vez a la sociología, había algunos blancos tenían derecho a ir, por ejemplo, a las playas y a los resorts para blancos, pero eran pobres y no tenían para pagar, porque una economía de comando es pobreza. Entonces, Sudáfrica con el apartheid desaceleró su crecimiento y hasta lo retrocedió. Hubo decrecimiento. Entonces, porque entonces había blancos pobres que podían pagar, que no podían pagar aquello a lo cual tenían derecho, pero había que pagar una entrada y no tenían la plata. Y había algunos negros que, a pesar de todas las dificultades y los obstáculos, se habían hecho alguna fortuna y podían pagar la entrada, pero porque habían dejado de ser pobres, pero como no habían dejado de ser negros, no podían tampoco entrar por más plata que tuvieran, ¿me entendés? Entonces, así hubo una alianza de los blancos pobres con los negros ricos, y ahí, alrededor de ese pacto entre blancos pobres y negros ricos, decir, acabemos con el apartheid. Se agregaron después los indios y los indostánicos y los mulatos, y entonces ahí se acabó el apartheid. No fue Mandela. Lo que pasa es que en materia de relatos, la izquierda nos gana, porque cuenta todos unos relatos mentirosos de bullying contra los homosexuales, ¿ok? Todo uno, y que un homosexual es asesinado cada tanto, crímenes de odio y discurso de odio, y no hay más discurso de odio que el de la izquierda, porque el traslape de la dialéctica hegeliana del campo proletario burgués al campo mujer y hombre, al campo jóvenes y viejos, a otras áreas, me refiero de más odio que eso, es increíble. Nos odian a nosotros, nos odian todo el tiempo a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Así deberá terminar el apartheid latinoamericano, pero eso no es con marchas. Eso hay que entender. Y yo sé que es muy difícil, sobre todo en estos días. En Costa Rica está muy agitada. Claro, como los socialistas destruyeron la democracia representativa, yo veo que en Costa Rica todo el mundo sale a la calle a marchar. No solo los jóvenes, también los del orgullo gay, también los traileros, y también gente que está cansada de siempre lo mismo. A los del orgullo los sacó el gobierno. Así es. Ahora, yo sé eso, me parece sumamente interesante, me parece muy interesante. Yo sé que muchas de las personas que nos están viendo en este momento jamás hubieran relacionado el tema del apartheid con lo que está pasando acá. Y al escucharlo a usted hablar, verdaderamente es sorprendente ver que haya esa relación. Y me parece muy interesante porque conforme usted lo va describiendo, yo voy visualizando, por ejemplo, en el piso de abajo, a los pobres y a los ricos que están con una economía informal, lo cual, por ejemplo, en Costa Rica, ahora que se están estableciendo leyes y se están estableciendo nuevas técnicas fiscales para poder salir de la crisis en la que estamos, por ejemplo, el famoso impuesto del IVA, la factura electrónica y tal, podemos visualizar, podemos vislumbrar
muchísimo rico actuando de una manera informal en lo económico, lo cual los pondría en ese piso de abajo, ¿verdad? Y mucho pobre, tal vez... son invisibles arriba. Exacto, o mucho pobre que tal vez está bien conectado políticamente y están en el piso de arriba porque tienen esos conectes, pero por un tema de estrategia les interesa mantenerse o percibirse a sí mismo, que la gente los perciba como parte de ese proletariado, ¿verdad? De ese sector más vulnerable, sin embargo están llenos de contactos. Así es. Y el doctor Václav Klaus, que me hizo el honor, como te digo, de citarme 3 veces en su discurso, mencionó que la situación, él no se había dado cuenta, pero la situación era bastante parecida en los países comunistas. En los países comunistas hay una sociedad de 2 pisos, ahí arriba y ahí abajo. Ahora, en las sociedades comunistas de la época de los 50, 60 y 70, bueno, y 80 también, porque fue al final de los 80 que se acabó ese régimen, ese sistema, o sea, 40 años. Hay que ver, cuando no hay una derecha lúcida, una derecha congruente, una derecha eficaz, bien armada conceptualmente, bien apertrechada de munición ideológica, política y estratégica, como es el caso ahora en América Latina, que estamos nosotros, pero nosotros no tenemos dinero y no somos visibles, porque como las redes sociales son las únicas ventanas, dado que la prensa está totalmente entregada al sistema, las redes sociales son las únicas ventanas. Ahora, lo que sucede con las redes sociales es que la manejan la parte clase media de los millennials, y los millennials son fanáticos de Gloria Álvarez, ¿ok? Que sí, que capitalismo sí, pero aborto y adopciones homoparentales y cosas de esas. Liberprogre. O son fanáticos, sí, o liberprogre, o son cristianos socialistas que son pro vida, sí, que son pro vida al 50%, les digo yo, porque todavía no han captado, no han terminado de salir de la ignorancia y por eso no han aprendido, porque no se han dado tiempo de aprender que las leyes salariales, las leyes bancarias también son antivida y son antimatrimonio. Y eso es lo que hace que los hijos tengan que vivir con los padres hasta larga edad, que se posterguen los matrimonios, que se limite el número de hijos. Mi abuela tuvo 11 hijos. Mi abuelo tuvo 10. Pero ya mis padres tuvieron 2. Mi mamá fue la número 10 de esa cantidad. Ahora que lo escucho mencionar todo esto, don Alberto, entonces podríamos pensar que hay una relación, por ejemplo, en el tema del aborto o ser pro vida con el tema del trabajo, porque las libertades a nivel de trabajo tienen mucho que ver con el derecho a la vida. Y eso explicaría en parte que cuando se presenta un proyecto de ley para promover o para darle por lo menos algún tipo de benignidad económica a las familias numerosas, usted ve a los progres rasgándose las vestiduras diciendo que eso no es necesario, que es una atrocidad, que es una tontería, a pesar de que en Costa Rica estamos en un invierno demográfico donde la tasa de natalidad anda por debajo del 1.7 hijos por pareja. No tenemos ni para reemplazar a esta generación. Háblenos de esa relación trabajo-vida, derecho a la vida y el trabajo, me parece interesante. Bueno, si me permiten hablar de la Biblia, te voy a contar en Éxodo 5 lo que hizo el faraón. Cuando el faraón en Éxodo 5 empezó a ver que los judíos estaban escuchando a prédicas libertarias de boca de Moisés y Aarón y que había que salir de la esclavitud, ¿qué dijo el faraón? Dijo, eso es porque están ociosos. Están de vagos. Eso es porque tienen tiempo de... Sí, eso es porque tienen demasiado tiempo para pensar en pendejada. Vamos a hacer una cosa, vamos a redoblarle la cuota de trabajo. De aquí en adelante no solo van a tener que hacer ladrillos, sino que además buscar la paja para hacer los ladrillos que antes se las daban los capataces. Eso es lo que pasa ahora. Cada vez hay que emplear más horas de trabajo
para comprar exactamente lo mismo. Hay unos cuadritos que nosotros tenemos están en la internet, ¿no? ¿Cuántas horas de trabajo según un sueldo mínimo o un sueldo promedio? ¿Cuántas horas de trabajo se necesitan en los diversos países para comprar los mismos productos? O sea, son unos cuadritos de doble entrada, ¿no? Un par de zapatos, un viaje en tren, un viaje en avión, vacaciones de 15 días en un hotel, un vestido, un mes de alquiler. O sea, ¿cuánto hay que trabajar? Entonces, normalmente son comparaciones entre países. Y los países más libres, económicamente más libres, con menos impuestos, menos gasto público y tal, tienes que trabajar mucho menos para poder comprarte lo mismo. Claro. En los países donde tenemos alto gasto público, alta inflación o endeudamiento, que viene siendo lo mismo a largo plazo, o altos impuestos y demás, tienes que trabajar 2, 3, 4 y 5 veces más para comprar lo mismo. Por eso viene el fenómeno de no 37 días al mes. Claro, qué interesante. Entonces, al final de cuentas, el capitalismo no quiere oprimir al que trabaja, más bien quiere que trabaje menos para poder obtener más. Para poder lograr. Correcto. Wow. Correcto. Entonces, el tema es que comparando de un país a otro, sacas muchas lecciones importantísimas, pero también las sacas comparando de un año a otro o de una década a otra. No se puede ir muy atrás porque esos cuadritos y estadísticas no son muy antiguos, ¿no? Pero hemos empeorado. Hemos empeorado en toda América Latina y el mundo con el retroceso que sufrió el globo, digamos así, con el retroceso que sufrió al cambiar el siglo y las derechas no ser capaces de profundizar y ampliar las reformas de la Thatcher, de Reagan, de los gobiernos postcomunistas, con la excepción de África. Yo me gustaría tener plata para viajar al África porque tengo mucha información interesantísima de África, de los leones africanos, que son Ruanda, Botswana y otros 6, 8 países que han salido del comunismo. Pero ahí, vuelta otra vez, hay que aprender sociología. La clase media que impulsó el capitalismo y la caída del comunismo en los países africanos no es como la de la América Latina. La clase media africana viene de abajo, la clase media latinoamericana viene de arriba y no es lo mismo, me explico. La clase media africana emerge de la economía informal y de la educación privada informal, del homeschooling y de las escuelas barriales, ¿no? Entonces, de ahí viene la enseñanza de aprendizaje y oficios. Hay un nuevo cristianismo, un autor que se llama Phil Gifford, muy bueno, Paul Gifford estudia el nuevo cristianismo en África, que no es como los pentecostales esos que tienen ustedes en el canal Enlace ahí en Costa Rica. No, ¿ve? No. Yo tengo un amigo que quiere ir a poner una bomba ahí, pero no digan nada, por favor. No. ¿Cómo funciona, por ejemplo? Le dice la madriguera. Quiero ir a poner una bomba en la madriguera. Don Alberto, ahora que usted menciona África, ¿cómo sucede, por ejemplo, todos estos organismos internacionales de ayuda social que entran a estos países a África y el gobierno se ve obligado a recibir este asistencialismo de organismos internacionales? ¿No daña eso más bien a esos empresarios que están surgiendo, a esos micro y medianos? Esa es la forma de contrarrestar que surge esa clase media.